Todos tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentire Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio, simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentire Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentire Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. Las patologías periodontales y periimplantarias interfieren de forma significativa en el bienestar de las personas. No solo afecta a su calidad de vida, sino que también tiene muchas interacciones con otras patologías sistémicas. En el año 1996 se acuñó el término de medicina periodontal como la disciplina que se encarga de estudiar la relación bidireccional entre las enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas. Los pacientes con periodontitis tienen entre 3 y 13 veces más probabilidades de padecer diferentes patologías sistémicas. La probabilidad varía según la patología sistémica estudiada. Irremediablemente, la salud periodontal parece estar ligada a la salud general de los pacientes y de eso vamos a continuar hablando. Y me gustaría presentaros a nuestros tres ponentes, la doctora Regina Dalmau. Hola, Regina, que es cardióloga y coordinadora para España del Grupo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología y además es expresidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Y contamos otra vez con los doctores Miguel Carasol y Eduardo Montero. Buenos días. Hola. Eduardo,
Hemos comentado en este simposio hablando de la relación de las patologías periodontales con más de 50 enfermedades sistémicas. Ahora nos vamos a centrar en diabetes y patología cardiovascular. ¿Son las dos patologías con más evidencia disponible de esta relación causal entre ellas? Sí, así es. La diabetes mellitus en particular es la estrella de la medicina periodontal. Y esto es así porque es la patología para la que contamos con más evidencia desde hace más tiempo, contamos con estudios longitudinales y además tenemos una clara relación bidireccional entre periodontitis y diabetes. Es decir, los pacientes que tienen diabetes tienen más frecuentemente periodontitis y además presentan periodontitis de mayor gravedad, hasta el punto de que se considera la periodontitis la sexta complicación de la diabetes. Y por otra parte, los sujetos que presentan diabetes y periodontitis presentan más dificultades para tener un adecuado control glucémico. Les cuesta más tener un buen control de su glucemia, de su glucosa en sangre. Incluso, evidencia más reciente nos dice que además los sujetos que tienen periodontitis y no diabetes tienen un riesgo incremental a largo plazo de desarrollar diabetes, ¿no? Entonces tenemos esa clarísima relación bidireccional, que es lo que hace, como decía, que sea la enfermedad sistémica al respecto de la cual tenemos más evidencia de su asociación con periodontitis. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, tenemos claro que la periodontitis es un indicador de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos encontrado asociación epidemiológica en estudios transversales y que además se ha demostrado que es libre de otros factores de confusión que nos pudieran enmascarar o confundir en esta asociación, pero sin embargo no podemos establecer que haya ningún tipo de relación causal o que eventualmente el tratamiento periodontal pudiera implicar ningún tipo de mejora o reducir la probabilidad de accidentes o de eventos cardiovasculares. Regina, cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares en genérico, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? En general y por consenso nos referimos a toda la patología aterosclerótica, que son las enfermedades de las arterias. La más prevalente es la enfermedad coronaria, pero muy prevalente es también la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica, aneurisma de aorta, claudicación intermitente. Es verdad que además dentro de la patología cardiovascular hay patologías muy prevalentes que pueden ir asociadas o no a aterosclerosis, pero que también os las podéis encontrar en vuestra rutina y nosotros nos las encontramos muy frecuentemente, como la insuficiencia cardíaca de diferentes causas o arritmias como la fibrilación auricular, que es importante también conocer si el paciente tiene esa situación, pues porque va a estar anticoagulado, seguramente eso también tiene una repercusión sobre vuestra práctica. Has hablado de aterosclerosis. ¿Qué es eso realmente y por qué se produce? La aterosclerosis es un proceso degenerativo de la pared de la arteria. La arteria funciona como un órgano, que además lo tenemos por todo el cuerpo. Y la aterosclerosis es un proceso evolutivo, degenerativo normal, que se inicia desde edades muy jóvenes, pero que puede verse acelerado y promovido por la presencia de una serie de factores. Nosotros manejamos factores de riesgo, vosotros también manejáis factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo, los indicadores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Hay una serie de factores de riesgo que nosotros denominamos factores de riesgo clásicos, que son los que tienen una evidencia muy sólida sobre su impacto acelerador de las enfermedades cardiovasculares, que son el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y la hipercolesterolemia. A veces están bastante interrelacionados. Y luego hay otros factores que se asocian de forma muy frecuente a la enfermedad cardiovascular. Hemos hablado de las enfermedades sistémicas, situaciones de inflamación crónica y la periodontitis. También el estrés, la contaminación ambiental. Muchos de los factores de riesgo que ha comentado Regina, diabetes, tabaco, son comunes a las periodontitis. ¿Por qué la periodontitis se considera también un indicador de las enfermedades cardiovasculares, Miguel? Pues nada, por independientemente de que los factores de riesgo que ha comentado la doctora Dalmau, perdón, fundamentalmente tabaco y diabetes son comunes a los dos cuadros patológicos, pero sí que es verdad que la periodontitis, como bien nos ha comentado Vanessa Blanc esta mañana en el bloque número 1, la microbiología es muy importante, es decir, a nivel epidemiológico se han hecho estudios en animales en los cuales se ha visto que patógenos como el Agregatibacter, Actinomycetum comitans o la Porphyromonas gingivalis son capaces de ser detectados en placas de ateroma y hay un estudio dos estudios en los que esos patógenos son viables.
dentro de las placas. Es decir, eso tiene su interés. Y por otro lado... Eso significa que se pueden cultivar o se pueden detectar. Son viables, no detectables y cultivables en placas de ateroma, sobre todo en placas de arteria carotídea externa, ¿no? Y eso es muy importante a nivel microbiológico. Luego está la otra parte, la parte inflamatoria, y es decir, como bien ha comentado Regina, hay un proceso inflamatorio crónico que en el caso de la periodontitis es de bajo grado y que probablemente está aumentando y elevando los mediadores de la inflamación en sangre y por tanto puede contribuir a la aterogénesis, como son la proteína C reactiva, la interleuquina 6, que está aumentada, en los casos de periodontitis disminuyen la interleuquina 4 y la interleuquina 8, pero el tratamiento periodontal, aunque esto evidentemente nos queda mucho por trabajar, puede disminuir estos mediadores de la inflamación, con lo cual parece ser que hay cierta relación. Vamos a continuar hablando de los factores de riesgo de diabetes y tabaco, pero antes nuestras reporteras quieren ahondar más en estos temas. La nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias define la periodontitis en estadios y grados. En los grados se han incorporado los dos factores de riesgo más estudiados, la diabetes y el tabaquismo. Estos factores de riesgo empeoran el grado a aplicar en cada paciente, lo que significa un peor pronóstico de la enfermedad. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que conducen a un aumento de la glucosa en sangre. Periodontitis y diabetes se asocian de forma bidireccional. La diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades periodontales y las enfermedades periodontales perjudican el control de la glucemia. Los adultos con diabetes mal controlada tienen un riesgo 2,9 más alto de tener periodontitis y la periodontitis está considerada como la sexta complicación de la diabetes. El tabaco es un factor de riesgo para la aparición del cáncer oral, diferentes lesiones en la mucosa y las enfermedades periodontales y periimplantarias. La prevalencia del tabaquismo en España es del 28%. Para un fumador, el riesgo de padecer periodontitis es 3 veces mayor. Además, la periodontitis progresa con mayor rapidez, se dificulta su detección y se limitan los resultados del tratamiento. Vamos a continuar hablando de la diabetes, que es otro factor de riesgo común de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades periodontales. Regina, ¿por qué se considera la diabetes un factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Pues para que os hagáis la idea, en muchos tratados se suele considerar la diabetes una enfermedad vascular de origen metabólico, para que entendáis el grado de asociación que vincula estas dos situaciones. Y es que la diabetes per se condiciona un peor perfil metabólico en muchos sentidos. Por ejemplo, las fracciones de colesterol en el diabético hacen que predominen las partículas más aterogénicas, partículas del LDL, que son más densas, más pequeñas, disminuye el HDL, que es el colesterol bueno. El paciente diabético tiene mucha prevalencia de hipertensión, con lo cual se van sumando factores de riesgo, y todo ese estado inflamatorio crónico que condiciona la diabetes actúa como un acelerador del proceso que hemos comentado de aterosclerosis, además de promover fenómenos trombóticos. Te hago la misma pregunta que a Regina, Eduardo, pero en este caso en relación a las patologías periodontales. ¿Cómo se relacionan diabetes y periodontitis? Bueno, los pacientes con diabetes tienen una mayor predisposición a las infecciones y la periodontitis es una infección. Además presentan alteraciones también en la cicatrización de los tejidos. Todo esto hace, como veíamos en el vídeo, que los pacientes con diabetes presenten mayor probabilidad de presentar periodontitis. En el vídeo decía hasta 3 veces. Bueno, si hablamos de periodontitis avanzada en concreto, el riesgo es hasta 6 veces superior, ¿no? Pero tenemos buenas noticias también, y es que en los pacientes con diabetes y periodontitis el tratamiento periodontal ha demostrado conducir a mejoras en el control glucémico, dando lugar a unas reducciones en los porcentajes de hemoglobina glicosilada de aproximadamente medio punto. Esto, para que nos hagamos una idea, es lo que se consigue con un segundo fármaco hipoglucemiante en aquellos pacientes con diabetes que no tienen un buen control de su glucemia. Y además, digamos que, como decía aquel político, cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor presenten control de su glucosa, cuanto más grave sea la situación periodontal, más beneficios cabe esperar que aporte el tratamiento periodontal. Eduardo, tú has sido coordinador del estudio Diabetrix que ha hecho SEPA. ¿De dónde parte este estudio y qué importancia tiene? Bueno, ya eran numerosas las sociedades científicas, la Federación Internacional de Diabetes, la Federación Europea de Periodoncia, que aconsejaban llevar a cabo
cribado de diabetes no conocida o no diagnosticada anteriormente en diferentes clínicas, centros promotores de salud, como lo es también la clínica dental. Entonces, como resultado de estas guías que nos venían a sugerir que hiciéramos esto, surgió un trabajo conjunto entre la Sociedad Española de Periodoncia y el Grupo de Investigación ETEP de la Universidad Complutense para, en una serie de clínicas dentales en España, evaluar diferentes protocolos para cribar o detectar el riesgo de padecer diabetes no conocida anteriormente. Tuvimos la suerte de poder contar con la red de clínicas de investigación SEPA, que en el caso de este estudio en concreto, además la clínica del doctor Carsol fue una de las clínicas que participó en el estudio, fueron más de 40 centros, clínicas privadas y centros universitarios que participaban en esta investigación y que nos permitieron alcanzar una muestra de casi 1.200 pacientes, 1.143 en concreto. Los resultados definitivos los presentaremos el día 13 de noviembre, pero puedo dar alguna avanzadilla al respecto. Una pista. Hemos detectado que un 8% de los pacientes que acuden a la clínica dental presentan bien prediabetes o diabetes mellitus. Es decir, 1 de cada 10 pacientes que acude a la consulta presenta algún tipo de trastorno de la hiperglucemia que no lo conocía anteriormente. ¿Y qué beneficios tiene poder identificar a esos pacientes o en prediabetes o con diabetes no diagnosticada? Bueno, los beneficios en términos de salud pública son enormes. Tenemos que tener en cuenta que en España tenemos aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen diabetes no lo saben. Tenemos 2,5 millones de personas que tienen diabetes y no lo saben. Y que desgraciadamente el diagnóstico se suele llevar a cabo cuando ya ha aparecido alguna complicación, es decir, cuando ya hay algún tipo de implicación en términos de morbilidad, de calidad de vida de esos pacientes y ya tiene un coste económico también asociado para las arcas públicas del Estado. Entonces, pues llevar a cabo un proceso de cribado que es muy sencillo, que nos permite detectar los pacientes que presentan prediabetes, que es una condición reversible y generalmente sin terapia farmacológica. Eso es un avance muy claro. O en aquellos que ya presentan diabetes, si es un estadio temprano, lo que podemos encontrarnos es que podamos, si no detener, al menos enlentecer la progresión de la enfermedad. El impacto en salud pública es muy grande. Vamos a continuar hablando del tabaco. Regina, tú has sido presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, o sea que no creo que haya nadie mejor para hablar de esto. ¿Qué hacemos con los pacientes fumadores o qué hacéis vosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la consulta dental para que el paciente deje de fumar? Nuestro caballo de batalla todos los días. ¿Qué debemos hacer cualquier sanitario? Porque esto es una carrera de fondo y aquí todos tenemos que colaborar un papel. todos, ¿no? El tabaquismo es un trastorno adictivo crónico. El fumador no tiene la culpa, ¿no? Pues porque cuando empiezas a fumar no piensas que te vas a convertir en un adicto crónico a la nicotina. ¿Qué necesitamos? Pues despertar esa motivación para el cese. Cuando los pacientes acuden a vuestra consulta, en general ya tienen una cierta preocupación por su estado de salud. Eso es una ventana de oportunidades. Hay que aprovechar ese momento para abordar el tabaquismo, preguntarles si fuman y si se han planteado dejarlo. Y ofrecerles algún tipo de ayuda, aunque sea el consejo, que es muy importante y lo podéis hacer perfectamente. Además, lo podéis ligar un poco al pronóstico de su patología orodental, vamos, y nosotros, a su vez, a toda la patología cardiovascular. Y también orientar a los pacientes, si necesitan ayuda, sobre dónde pueden encontrar esa ayuda para dejar de fumar. ¿Y cómo hacemos eso? Es decir, el paciente ya te manifiesta Sí. que quiero dejar de fumar, pero no sé cómo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que les tenéis que decir, y es que lo fundamental es la motivación. Lo fundamental es que se armen de motivos para dejar de fumar, y son muchos, les podéis dar ideas. Pero Eso les ayudaremos nosotros, sí. Sí. Porque uno es el estado de su boca, claro. Sí, claro, y es importante porque eso tiene un coste en calidad de vida y un coste económico, el tener una boca sana. Pero es que, bueno, además hay pacientes que necesitarán una ayuda un poco más intensiva y les tenemos que orientar. Sabéis que ahora hay fármacos financiados, a través de atención primaria se puede acceder a ellos, son eficaces y seguros, hay evidencia para dejar de fumar. O sea, siempre orientarles en el sentido de que hay puertas abiertas y que esto es un proceso, el de cese, que puede haber recaídas, pero que siempre hay que volver, siempre en sentido positivo, siempre hay que volver a intentarlo y al final se consigue, claro que se consigue. O sea que básicamente siempre que un paciente esté muy interesado, a su médico de atención primaria, ¿no? Sí. Perfecto. Miguel, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. En la clínica dental ya no nos conformamos con mirar solo dientes y encía, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá. Yo creo que eso ya es un tema obsoleto, Obsoleto, o debe ¿no? serlo, ¿no? Porque a nosotros antes nos llegaban cajas con dientes y encías, ¿no? Y resulta que esa caja pertenece a una persona que puede estar sana
que puede tener enfermedades crónicas, como hemos visto, y que puede tener relación entre la patología de su boca y la patología sistémica. Por tanto, es enormemente importante cambiar el chip y tener el concepto de que la salud general es muy importante para nuestros pacientes. Son enfermos y es que debemos tratarlos de una forma global. Ante todo esto que estamos descubriendo hoy, se ha propuesto realizar una valoración del riesgo cardiovascular y de diabetes no diagnosticada en la consulta dental. ¿Cómo es ese protocolo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ese protocolo que presentaremos la semana que viene en el simposio sobre la Alianza por la Salud es ahí lo podremos más detalladamente. Sí, totalmente detallado para que todas las consultas dentales puedan aplicarlo. Probablemente haya dos formatos, un protocolo más sencillito y uno un poco más complejo en función de las pruebas que hagas, pero todo es muy sencillo, consiste en detectar factores de riesgo como son la tensión arterial, la presión arterial, como ha comentado Regina, la fibrilación auricular, es decir, en España creo que hay 1 millón de personas con fibrilación auricular, de las cuales 90.000 no lo saben, y son auténticas bombas de relojería por el riesgo que tienen de padecer ictus, por ejemplo, ¿no? Se puede pesar a los pacientes, se puede medir el perímetro abdominal, se puede dar un pinchacito para ver la hemoglobina glicada de los pacientes. Se puede hacer el test FINRISK, que es el que se ha utilizado en el Diabetes para valorar si un paciente tiene riesgo metabólico glucémico. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero todas muy sencillas y todas regladas. Al final es exponer a la vista todos esos factores de riesgo con esas pruebas, ¿no? es que es muy sencillito, la verdad. Y Miguel, ¿se lo tenemos que hacer a todos los pacientes que acudan a la consulta? No, porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que los screening masivos no tienen una eficacia demostrada. Entonces, por ejemplo, y aquí sí que ya está Regina que me puede corregir, por ejemplo, la patología cardiovascular a los pacientes varones mayores de 40 años o a las mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas, hay que hacerles un test cada 5 años, ¿no? A los diabéticos, generalmente cada 3 años habría que valorarles su estado. Y esto va en función un poco de la evolución. ¿Son caras realizar estas pruebas? Muy barato. Muy baratas. Son muy baratas. Teniendo en cuenta el dinero que movemos los dentistas en aparatología, en CBCT, yo qué sé, en 1000 cosas, tú calculas que puede ser un coste, dependiendo del tipo de báscula de impedancia, etcétera, pero puedes estar hablando de bastante 600 euros, 800, que es bastante poco, la verdad. ¿Y estamos preparados los miembros del equipo de salud bucodental para realizar esas pruebas? Yo creo que sí, es como antes, cuestión de creérselo, es un acto de fe, es decir, y aplicarlo en una consulta, es muy sencillo. Ten en cuenta que si un abuelete se toma la tensión en su casa, ¿por qué no la vamos a tomar en la consulta? Si los diabéticos nos pinchamos en el dedo para saber la hemoglobina glicada, ¿por qué no lo vas a hacer en la consulta? Es muy sencillo. ¿Cómo se toma el paciente de repente que le empieces a realizar todas esas pruebas? ¿Tiene buena acogida al final? Sí, depende también de cómo se lo plantees, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Es decir, lo que no puede ser es que entre por la puerta en primera visita y le diga, y ahora te vamos a pinchar, y ahora te vamos a hacer no sé qué, porque dirá, pero si esto es una consulta de un dentista, ¿no? Pero, para que os hagáis una idea, hay un estudio hecho en Estados Unidos por el grupo de Michael Glick, en el cual les pregunta a los pacientes, ¿qué te parece que te hagan pruebas en una consulta dental? Y entonces la mayoría, cerca del 90%, les parece muy bien y cerca del 90% creen que su dentista y su higienista serían mucho mejores, tendrían más conocimientos y serían mejores profesionales. Y además muchos de ellos estarían dispuestos a pagar entre 10 y 20 dólares por la prueba, que es baratito. Una pregunta para Eduardo y para Miguel. Tiene que quedar claro que nosotros en la consulta al final lo que hacemos no es diagnosticar estas patologías, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Cribar. Simplemente... Cribar. ¿Y cómo hacemos esa comunicación? De repente un paciente tiene diabetes o hemos dado un riesgo cardiovascular elevado, ¿qué tenemos que hacer con él? Bueno, lo que nosotros, por ejemplo, en la investigación hemos hecho, teníamos suerte de que era un protocolo del cual la Sociedad Española de Diabetes era conocedora y también lo era la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, con lo cual muchos médicos en toda España ya habían recibido información por carta, por correo electrónico, de que si llegaba un paciente a la consulta y le decía que el dentista le había dicho que podía tener riesgo de tener diabetes no conocida anteriormente, pues que no se pensaran que su dentista estaba loco, sino que formaba parte de un protocolo de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que
incluso iniciativas como esta, en las que se fomenta el contacto interdisciplinar entre médicos, dentistas, hacen que cada vez también la comunidad médica sea también más conocedora de las posibles implicaciones que tiene esta asociación de la que llevamos hablando toda la mañana. Y yo creo que, perdona, solo un inciso, debe quedar claro que nosotros no diagnosticamos. Nosotros lo que hacemos es valorar un riesgo que puede ser que lleve a una enfermedad. Que habrá que confirmarlo y por tanto, con las pruebas diagnósticas. Eso lo que se hace es, se pone en un folletito o en un informe para su médico de cabecera, para su especialista, que hemos detectado tal hemoglobina glicada y que ellos deben valorar si tiene prediabetes, diabetes o no. Vamos de la consulta del dentista a la consulta del cardiólogo. Regina, ¿qué le puede interesar a un cardiólogo saber de la salud periodontal de sus pacientes? Muchas cosas, porque ya hemos hablado de esa asociación bastante sólida, ¿no?, entre ambas patologías. Piensa que muchos de nuestros pacientes pueden ser portadores de prótesis valvulares. Nos interesa mucho saber el estado de salud de su boca, porque puede ser una fuente de focos sépticos y de problemas muy, muy serios. También muchos de nuestros pacientes tienen tratamientos antitrombóticos. Tenemos que tener una buena interconexión para saber cuándo es necesario suspenderlos, cuándo es demasiado arriesgado. O sea, creo que es importante que estemos en buena comunicación y, sobre todo, lo que tenemos claro es que la salud general es un concepto un poco holístico, o sea, es tu salud cardiovascular, tu salud bucodental y, bueno, y tu salud, pues te diría, mental, física en general. O sea, yo creo que tenemos que tener una visión más amplia de la salud en general, todos. Regina, ahora que has mencionado, si vamos a hacer un pequeño inciso, los tratamientos de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, ¿cuáles son las recomendaciones actuales que podemos dar a la comunidad que nos está viendo? Bueno, en general, y hay que individualizar los riesgos de sangrado, pero en general la tendencia es cada vez a suspender menos los tratamientos antitrombóticos. Bueno, ¿por qué? Porque vosotros como especialistas sabéis que hay formas de realizar la hemostasia bastante efectiva en la consulta. Y nosotros, claro, tenemos la otra visión de que las trombosis de los stents causan infartos, las trombosis de las prótesis pues, pueden ser devastadoras. Y bueno, dentro de una recomendación general, aunque hay guías específicas para orientar nuestras actitudes ante determinados tratamientos, en general ser bastante conservador con los tratamientos antitrombóticos, es decir, Básico, unas suspensiones así. Claro, preguntar a su cardiólogo y no hay que sí, suspender tratamientos alegremente, ¿no? Sí. Perfecto. Esta pregunta, que es la última para los tres, una de nuestras funciones es la promoción de la salud, tanto de la salud periodontal como la cardiovascular. Ahora estamos relacionadas. Entonces, os voy a preguntar a los tres, cada uno desde un ámbito, ¿cómo hacemos eso? Regina, empezamos por ti. Desde la consulta de un cardiólogo, ¿cómo promovemos la salud periodontal y cardiovascular de los pacientes? La promoción de la salud es la base de nuestra pirámide de actuación como especialistas en salud vascular en general. Es decir, que, por ejemplo, yo he trabajado mucho en rehabilitación cardíaca. Esos mensajes que damos a los pacientes sobre el estilo de vida saludable, que luego se los llevan a casa y los trasladan a sus hijos, que es lo importante, que eso se disemine, pues eso es la base de nuestro... siempre es mucho mejor prevenir que curar. Y cuando hay que curar, pues la prevención secundaria también tiene un papel. Y yo creo que eso lo tenemos que interiorizar, que es fundamental. Cada pequeño pasito, la verdad es que es una gran propagación. Sí. Y desde la consulta dental, ¿cómo hacemos para promover la salud? La salud periodontal sabemos promoverla, la salud cardiovascular. Pues ese es el chip un poco que tenemos que cambiar, ¿no? El de no trabajar en un compartimento estanco. Y como decía Miguel, los pacientes no vienen con cajas con dientes y encías, sino que forma parte de un todo. Y tanto dentistas como higienistas, es decir, todo el equipo de salud bucodental tiene que estar muy implicado en la promoción de hábitos de vida saludables. Porque además lo que ocurre es que estamos hablando, en muchos casos, todas ellas de enfermedades crónicas no transmisibles, para las cuales incluso la OMS planea llevar a cabo lo que se denomina como la aproximación del manejo del factor de riesgo común. Hay muchos factores de riesgo que son compartidos, el tabaco, sedentarismo. Entonces, hay mucho que podemos hacer desde la clínica dental para también actuar como centro promotor de salud, en el cual insistamos, pues, junto con las unidades de rehabilitación cardíaca, etcétera, etcétera, bombardeemos con el mensaje a nuestros pacientes porque algo queda. Hombre, es que si conseguimos que cambien un factor de riesgo, nos viene bien para muchas patologías de repente.
Miguel, a ti te toca la parte institucional. ¿Qué pueden hacer más las sociedades médicas como SEPA o incluso los colegios profesionales para promover un poco esa salud cardiovascular y periodontal? Pues es importante porque a nivel institucional más elevado, digamos, la prevención todavía está un poco en mantillas, pero no somos los únicos. En Estados Unidos dedican 2/3 del gasto nacional en salud a combatir las enfermedades crónicas no comunicables y menos de un 1% a prevenirlas. Por tanto, es muy importante fomentar el que se prevenga desde las altas instancias, digamos, la prevención de salud bucodental, no solo periodontal. Y a nivel de las sociedades médicas y las sociedades como la Sociedad Española de Periodoncia, ya lo estáis viendo. Esto es una forma de promocionar la salud. Es una vez más el ponerte en una filosofía global, y creo que eso va calando en los colegios de odontólogos también, en el Consejo, por supuesto, y poco a poco lo iremos diseminando. Pues os quería agradecer profundamente vuestra participación en este simposio, agradeceros lo bien que nos habéis enseñado y sobre todo la implicación que habéis tenido con tantos cambios y sobre todo lo ocupados que estáis los tres. O sea que muchísimas gracias, de todo corazón. Muchas gracias.